Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos tipos de enlace iónico y covalente y empezamos. Esta es la estructura de Lewis. Se señala el átomo con sus letras y unos puntos alrededor que son los electrones. Voy a tomar como ejemplo el oxígeno, el cual, como sabemos, en su última capa tiene 6 electrones y son los que señalamos aquí como puntos. Entonces se señala el elemento con una letra grande, como por ejemplo el hidrógeno, y un electrón con un punto, o varios electrones que son representados por varios puntos. Ejemplo de enlace covalente polar. Tenemos el NH3 o como se puede decir el amoníaco. Tenemos el nitrógeno con un 2 3 4 5 electrones propios y que está tomando uno 2 3 electrones para sumar su octeto de otros 3 hidrógenos, cada hidrógeno con su electrón. Vemos que el hidrógeno le basta con completar solo 2 electrones. Ahora vemos que este es el número el cual simboliza la electronegatividad del elemento. Por ejemplo, este es del nitrógeno, 3,1. Se resta por el del hidrógeno, que es 2,1 y nos da 1. Esto quiere decir que es un enlace covalente polar. Si la resta es menor a 1,7 es covalente polar. Covalente quiere decir que se comparten. En este caso, nitrógeno tiene o debe tener 8 electrones. Este es otro ejemplo, el Cl2O, o mejor dicho, monóxido de dicloro. Vemos que aquí tenemos el cloro con 7 electrones propios y otro cloro con 7 que están compartiendo un electrón eh, o realizando un enlace covalente polar con el oxígeno que tiene 6 electrones y como se están compartiendo, cada uno de estos elementos están llegando y completando su octeto, es decir, sus 8 electrones. Aquí tenemos que la electronegatividad del oxígeno es 3,5. Se le resta con la electronegatividad del cloro que es 2,8 y esto da igual a 0,7, que quiere decir que es enlace covalente polar porque es menor a 1,7. Este ejemplo tiene tres elementos, el H2PO3 o ácido fosfórico. Aquí está. Aquí nos dice, siempre que sean tres elementos es covalente polar. El hidrógeno siempre debe completar 2 electrones y basta con que la mayoría tengan 8 electrones. Como vemos aquí, el hidrógeno está teniendo los dos, digo, uno del oxígeno y uno propio, para completar sus 2 electrones. Lo mismo aquí al otro lado, este hidrógeno está haciendo lo mismo. Vemos los oxígenos y los electrones que son señalados como la X son del oxígeno. Vemos que este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que normalmente tiene este elemento, y vemos que aquí tiene una Z, el cual es del fósforo. Aquí vemos que este hace exactamente lo mismo que el de la izquierda. Vemos que este oxígeno tiene 6 electrones y 2 que como ya dije, zetas
son del fósforo. Y este fósforo, como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no completa el octeto, pero basta con que la mayoría tengan 8 electrones. Ejemplo de enlace iónico: al F3 o fluoruro de aluminio. Entonces aquí vemos que tenemos un aluminio en el centro y está con 3 electrones. Esto que vemos como línea roja significa que le está cediendo el electrón al flúor, y vemos que cada flúor, que son 3, vemos que cada uno tiene 7 electrones, y con el que le roban al de aluminio están completando su octeto. Vemos que el flúor tiene 4 de electronegatividad menos 1,5 del aluminio, nos da 2,5 y nos dice: si la resta es mayor a 1,7 es enlace iónico, y iónico en química significa que roba. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook, donde aviso cuando hay nuevo video, y te unas a mi grupo del ICFES. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.